En la línea telefónica al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Secretario, muy buenas tardes. Bienvenido a la segunda emisión de Imagen Informativa. Pascal, qué gusto saludarte y saludar a todo el auditorio. Le agradezco mucho que nos tome la llamada. Secretario, ¿cómo van las conversaciones? Porque con la CENTE, por supuesto, a rato parecería que no es sencilla esta conversación entre una parte que tiene por principal finalidad la derogación de la reforma educativa y otra parte que tiene, pues, por responsabilidad la aplicación de la ley. ¿Cómo va? Sí, bueno, por supuesto que no ha sido fácil. No lo está haciendo y pues lo veo hacia adelante con dificultad, como son todo este tipo de diálogos, cuando en la mesa te ponen a abrogar una ley que sin duda es de beneficio para la sociedad y que además no está en tu carril. Esto es en el legislativo y aquí estamos en el ejecutivo y particularmente en la Secretaría de Gobernación, que no es su función. Pero por otro lado, la que sí es mi función es la de restablecer el orden, es la de que se dé la gobernabilidad y las libertades que se requiere para la ciudadanía. Y en eso estoy, en eso sí me siento, en eso sí dialogo y en la búsqueda de soluciones, pero que debe de haber, por supuesto, voluntad de las partes. Ya ellos habían solicitado diálogo, ya lo tienen, puede haber vías para resolver muchos de los temas que traen, que sí son viables en su solución, pero tienen también que mostrar ante esta apertura al diálogo, pues voluntad y generar las libertades a la ciudadanía que hoy se ve bloqueada, particularmente en el estado de Oaxaca y Chiapas. ¿Usted ha visto en la coordinadora, en quienes están participando en estas conversaciones, disposición de, pues, levantar estos bloqueos, de cesar estas manifestaciones en lo que se dialoga con quien sí puede resolver este tema, que evidentemente no es Gobernación, sino el Congreso de la Unión? Pascal, mira, ellos tienen muchas complicaciones, por sus procesos a los que se someten. Ellos tienen que llevar a una asamblea planteamientos y luego regresar. Y yo lo que les digo es que yo no puedo entrar en esa dinámica, porque a mí la ciudadanía me dice, necesito mis insumos, necesito tener recursos para poder comprar, para poder comer, para ir a la escuela, para transitar, para ir al hospital, y yo no puedo entrar en esos procesos. Ellos, pues les respeto lo que ellos hacen y cómo lo procesan, pero yo no puedo estar en estos tiempos que por supuesto hay una exigencia de la población ya muy fuerte para poder solucionar este conflicto. Secretario, el gobierno federal, el propio presidente de la República ha dicho que está vigente la reforma educativa en todos sus términos. ¿Eso implica que a los faltistas no se les va a pagar, a quienes han sido despedidos por falta no se les va a recontratar? Es decir, ¿se aplicará al 100% la reforma? Ten la seguridad y todo el auditorio que no está en la mesa ninguna negociación de la reforma educativa. Con eso te quiero concentrar todas tus preguntas. No está en la mesa tampoco negociaciones de presos. Lo que está en la mesa es el diálogo que permita resolver lo que está dentro de la ley. Secretario, ¿qué sucedió en Nochistlán el 19 de junio? Yo sé que hay investigaciones en curso de la Fiscalía General de Oaxaca, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero respecto de lo que se encontró la autoridad, nosotros hemos recabado testimonios que no quiero decir que son definitivos, pero son indicios de que hubo disparos del lado de los manifestantes. Lo han dicho, no lo digo yo, lo han dicho fotógrafos, reporteros que estuvieron en el lugar. ¿Usted diría que falló la inteligencia del gobierno en el momento de llevar este operativo al desbloqueo de Nochistlán? Mira, nosotros, Pascal, nos subimos a una petición del gobierno del estado para entrar bajo un protocolo que se elabora allá mismo en la instancia de coordinación en la que participa. Eso es parte de la investigación, ver si vieron todas la acción, cuál iba a ser la reacción. Y tal vez solamente vieron la parte de despejar las dos carreteras y no alcanzaron a ver que podía haber una reacción y en qué condiciones podría haber esa reacción. Yo no quiero interferir la investigación. Lo que es correcto y cierto es que hay heridos y muertos en el lado de la población y heridos de bala en el lado de las policías. Entonces, por eso es tan importante el resultado de la investigación. Es decir, usted se refiere a los heridos del lado de la policía. Creo que es lógico decir que la policía no se disparó contra sí misma o no disparó contra sí misma. Bueno, eso es, por supuesto,
público al principio, y más cuando entonces hay que investigar el tipo de bala que se ocupó, y ahí entonces pues tendrá que determinarse de dónde provino, y por supuesto se encontrará que de estas que les pegaron a los policías no vienen de sus propias armas, y de las que les pegaron a los ciudadanos, ver de qué armas de la policía salieron, si es de la local, de la federal, y quién accionó y quién dio la orden. Tiene que haber responsabilidades y tiene que ver para todos lados. Secretario, al margen agregando al hecho de que estos bloqueos han provocado desabasto en la población, también pues se dio un incidente que fue publicitado en los medios, la detención, la retención, porque ahora se usa ese verbo, de dos policías federales a quienes se descalzó y se obligó a estar de rodillas. Dado que este personal forma parte de la Secretaría de Gobernación, hágame un comentario sobre, pues, ¿qué pensó usted cuando vio esto? Porque al día siguiente tenía usted que reunirse con un grupo de la coordinadora. Mira, ese tema que es denigrante, que es que lo repudio, por supuesto, se suma a que en ese momento también estaban cerrando la carretera del Sol, y que en ese momento di la instrucción que la despejaran, que podían establecer diálogo para que se retiraran, que al final resultó, pero que si no iba yo a retirarlos. Y en la otra hay denuncia, no por la justificación de los hechos lamentables de Nochistlán, se pueden cometer actos de barbarie contra otros y más, que no tienen o no han tenido que ver en esos hechos trágicos. Así que nada justifica que unos u otros tomen acciones contra ciudadanos o contra policías. Eso debe de castigarse, y nosotros, por supuesto, tenemos la denuncia en trámite. Secretario, cambiando de tema, a raíz de las elecciones del pasado 5 de junio, pues se comentó, se difundió información en el sentido de que las iglesias pudiesen haber realizado acciones en el marco de la campaña que estuviesen fuera de la ley. Se habló de la molestia de la Iglesia con la iniciativa presidencial sobre los matrimonios igualitarios. ¿Hay diálogo en estos momentos con la Iglesia sobre este tema, o lo consideraríamos ya un tema superado? No, hay y debe de haber diálogo. No podemos sustraernos de este tema. Por supuesto que hay señalamientos, acusaciones, hay, por supuesto, de ese lado que no gusta de iniciativa, y bueno, por un lado ya está en el Congreso, habrá que discutirse allá, y por el otro hay que ver la intervención que pudieron o no tener. Eso lleva un proceso también, y lo que nos toque en la actuación lo vamos a llevar a cabo. Tenemos que encontrar puntos sí, en la aplicación de la ley, pero puntos de acuerdo, de conciliación. Yo creo que no podemos estar solamente llamándonos al enfrentamiento, a los enconos. He venido haciendo ese llamado, he venido haciendo el llamado a que si algo no estamos de acuerdo hay que ponerlo en la mesa, hay que discutirlo, y no hay que actuar al margen de la ley o en acciones que no nos corresponden. Entonces, sí hay cercanía, sí hay diálogo, y aquí lo estaré invitando no solo a este sector, sino a todos los sectores. Secretario, se ha hablado en los medios por parte de diferentes comentaristas de los llamados frentes abiertos, diversas pues muestras de inconformidad de diferentes sectores en el país en estos momentos. ¿Usted cómo consideraría estos diferentes frentes, si es que le usaría esa palabra, o estas manifestaciones de inconformidad de diferentes sectores? Sí las hay. Cuando se hacen transformaciones de fondo en un país que esperaba estas durante 10 o 15 años o más, y se realizan todas casi al mismo tiempo, por la necesidad de transformación del país, por la necesidad de desarrollar al país y darle oportunidades a los ciudadanos, bueno, pues se abren frentes de quienes pues concentraban o manejaban ciertos temas, o muchos o varios temas. Entonces, sí los tenemos abiertos, los estamos atendiendo, pero es un proceso que se tiene que vivir cuando se transforma un país. Esta es la historia de este planeta. Las grandes transformaciones tienen costos que difíciles son, pero al final, si son para beneficio del país, el presidente está con la decisión de asumirlos, y su equipo, del que soy parte yo como secretario de Gobernación,
por supuesto, de trabajar para que regresemos a la normalidad. Secretario, está por iniciarse un periodo extraordinario en el Congreso para hacer para tramitar una observación del presidente de la República a la llamada Ley 3 de 3. Cuéntenos un poco pues la lógica que existió detrás de esto que comúnmente se llama veto presidencial, la observación presidencial. ¿Hubo presión por parte de los empresarios para que se realizaran estos cambios? ¿O cómo se evaluó, cómo se tomó la decisión? Lo dejo solo en un solo comentario. Es sensibilidad del presidente al ver que miles y millones de servidores públicos tendrían que hacer su declaración cuando pues no hay mayor relación más que la de tener y obtener recursos públicos en su salario. No podría llegarse a este extremo y por eso es que el presidente hizo por medio del consejero jurídico este planteamiento y que será observado en un periodo extraordinario. Es, digamos, lo justo, Pascal, es algo que no podía suceder, que en ningún lado se da y que en aras de la transparencia no se puede tampoco exponer la vida, los derechos fundamentales de las personas. Dado que esta iniciativa, la original, la que se aprobó y que después fue observada por el presidente, pues tuvo el apoyo de la bancada del partido del gobierno, ¿sería justo decir que no hay toda la coordinación entre el gobierno y la bancada del PRI? ¿O las bancadas del PRI? Se vio demasiado tarde, se vio que habría que ya pasar un tema tan importante ante la opinión pública, el tema que por supuesto tenemos que asumirlo con toda responsabilidad, el tema de evitar la corrupción, de poner un freno a quienes hacen este tipo de acciones. Y entonces yo vi a legisladores pues ya sacando este tema para que no pudiera entramparse y para que no pudiera volverse a regresar, hubiera tenido que regresar a la otra Cámara. Así lo observé, solo es lo que yo observé y creo que el remendar y el ver lo que no va a funcionar en la práctica o no debe de ser, pues vale la pena poderlo atender y es lo que va a hacer los legisladores. Finalmente, secretario, el domingo pasado, en el mitin de la manifestación que se realizó aquí en la Ciudad de México por parte de integrantes de Morena, el dirigente de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, pues hizo un llamado a usted a renunciar, pero luego dijo que debía establecerse una especie de gabinete de transición. Dijo, todavía podemos buscar una transición ordenada y pacífica. ¿Hay riesgo de otra cosa en el país que no sea una transición ordenada y pacífica? Lo que hay que observar es que el señor López nunca ha reconocido a las instituciones, que nunca ha reconocido instituciones como el INE, que nos llevan a procesos democráticos, que hay TRIFE, que resuelve las controversias en temas electorales, y hay otras instituciones en este país que las hemos formado por varias generaciones que él no reconoce. Y entonces este llamado que hace pues suena entre lo absurdo y lo ridículo, cuando hay que hablar de una transición, de la entrega del gobierno de la República a quien ni siquiera está inscrito todavía oficialmente en un proceso electoral. Tiene que saber reconocer las instituciones, tiene que saber que con esas tenemos estabilidad y gobernabilidad en este país. Pero bueno, nunca las ha reconocido, nunca las ha atendido, no ha atendido a los legisladores cuando era jefe de gobierno, no tenía mayor relación, era por medio de algunos decretos o mandos, como echaba a andar algunas de sus acciones, y bueno, no le gusta consultar, no le gusta que tenga que entrar al debate de los temas. Y bueno, en este gobierno democrático tenemos que atender a las mayorías y no solamente a esas ideas o imaginaciones en la obsesión de tener el poder. Secretario Osorio Chong, le agradezco mucho estos minutos para el programa. Todo lo contrario, Pascal. Un abrazo y un saludo al auditorio. Hasta luego. Gracias al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por esta comunicación.